Hola, en el día de hoy veremos cómo desarmar fácilmente un portátil. Para el caso tenemos una Hewlett Packard, pero la mayoría se desarman de la misma manera, solamente con pequeñas diferencias entre unas y otras. Primeramente vamos a retirar estos dos tornillos que tienen una marca especial al lado, un teclado. Estos son los que sujetan el teclado a nuestro portátil, el cual es mejor retirar antes de continuar con nuestro trabajo. Para poder retirar el teclado debemos saber que este también se encuentra sujeto a presión, con unas pestañas en su parte superior e inferior. Por eso requeriremos de una herramienta plástica que vamos a usar para hacer palanca sin rayar el acabado de la carcasa. Esta paleta la vamos a introducir a lo largo del borde del teclado y deslizándola con cuidado para que se suelten las trabas que lo sujetan. Al soltar el teclado debemos desconectarlo del puerto y para ello hay que levantar la pestaña que sujeta el flex de conexión. Esto hay que hacerlo con cuidado habiendo observado previamente el puerto. Ahora sí podemos retirar todos los demás tornillos, comenzando desde luego con los que se encuentran en la parte superior, es decir, debajo del teclado, y después con los que se encuentran en la parte inferior. Retiraremos ahora las tapas de los goznes de la pantalla mirando bien su posición. Habiendo hecho esto, debemos ahora realizar el mismo procedimiento que usamos con la paleta plástica para retirar el teclado, pues ahora debemos soltar las tapas superior e inferior, las cuales también se encuentran sujetas bajo presión. Buscamos entonces el borde de la unión y pasamos la paleta plástica para que se vayan soltando las trabas. Hecho esto, observamos dos flex que unen la tapa superior a la board del portátil. Estos flex se desconectan de la misma manera que el flex del teclado, pero por eso debemos observar detenidamente antes de desconectar. Ahora procederemos a desconectar los puertos USB, el ventilador, los speakers, la entrada del cargador, los cables del módulo Wi-Fi y el cable de la pantalla y quitar los tornillos que sujetan la board a la carcasa de nuestro portátil. Nuevamente recomendamos la observancia cuidadosa de todas estas conexiones antes de proceder. La board siempre se encuentra como insertada entre los orificios de los puertos y por esta razón hay que como que jalarla para un lado y así ya la podemos retirar con cuidado, pues todavía falta desconectar el disco duro. Este es el disipador de calor que protege nuestro procesador y por eso es muy importante mantenerlo en óptimas condiciones. Él trabaja junto con el ventilador para mantener la temperatura estable y todo está diseñado para que el aire ingrese por la parte inferior y remueva el calor por la ventana de ventilación.
También encontramos las memorias RAM que se encuentran insertadas en sus puertos y están sujetas por dos ganchos que se pueden jalar para que suelten las memorias. Ahora vamos a limpiar el disipador de calor retirando los 4 tornillos que lo sujetan al procesador. Esto con el fin de cambiar la crema disipadora que acopla el calor al disipador. Estos tornillos se retiran en X, pues la presión debe ser igual siempre en todas las esquinas del procesador. Vemos que esta crema se encuentra ya como medio seca, lo que hace que el calor no fluya eficientemente y por eso procedemos a limpiar y a cambiar por crema nueva. Bueno, si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que más personas se puedan beneficiar gratuitamente de este tutorial. Muchísimas gracias por tu atención.